¿Qué tal, amigos? Decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y como en el mundo siempre hay cosas que en un momento determinado podemos intentar cambiar, hoy queríamos adentrarnos un poquito en ese tema, en el tema de la educación, porque hace unos días, el 16 de noviembre, aparecía en el periódico El Mundo una noticia tremendamente significativa. Dice El Mundo en esa noticia, dice, los alumnos podrán graduarse sin tener todas las asignaturas aprobadas y no habrá exámenes de recuperación en la ESO. Para comentar este tema, como siempre, vamos a tener la ayuda inestimable de Emilio Triviño desde Marbella. ¿Qué tal, Emilio? Hola, muy buenas, Alberto. Pues encantado de tocar un tema tan interesante y fundamental para una sociedad como la nuestra. Así que encantado de estar contigo de nuevo. Y bueno, y hoy estamos de celebración, porque así como el otro día teníamos la suerte de contar con Luis de Benito, hoy tenemos la suerte de contar con alguien que sabe de este tema y mucho, y nos va a poner un poquito al día de cómo está el estado de la educación en España y si realmente de lo que se está enseñando en los centros educativos podemos esperar en el futuro una mejora de las situaciones que efectivamente nos haga pensar que hay un arma poderosa en la educación actual. José Antonio Villalba, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. José Antonio Villalba es profesor de instituto, bueno, es profesor de asignatura de matemáticas en secundaria. José Antonio, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu labor a la hora de la docencia? ¿Qué es a lo que tú te dedicas concretamente? Pues bueno, yo imparto la materia de matemáticas. Desde hace varios años me centro por la organización del centro en el que estoy en cursos de cuarto de la ESO, primero y segundo bachillerato, de ciencia o de ciencias sociales. Y bueno, pues intentando que los alumnos pues aprendan lo más posible dentro de las limitaciones que la política, para mi punto de vista, nos pone. José, nos querías comentar esta noticia a la que hemos hecho alusión al principio del Mundo. ¿Qué es lo que te sugiere a ti ese cambio que ha propuesto el gobierno que se va a llevar a cabo? Es decir, yo recuerdo, yo tengo 48 años, yo recuerdo que en mi época no se podía hacer un cambio de curso con una asignatura pendiente. Tú tenías que ir a septiembre y tal. ¿Qué es lo que está realmente que implica esta noticia? Pues para mi punto de vista lo que promueve básicamente es eliminar la cultura del esfuerzo que de alguna manera ya estaba eliminada. O sea, la noticia lo que hace es aumentar algo en lo que realmente ya estábamos metidos. Porque leyes anteriores, aquí como ya sabemos que he llegado cada partido de los que ha llegado en la oligarquía en la que estamos, pues tiene que llegar y montar su rollo, su lío, pues eso genera primero que estamos con cambios continuos en lo que son los centros, hasta el punto de que hay quien llega y dice, bueno, ¿ahora qué es lo que aplicamos, no? ¿Qué ley tenemos que aplicar, no? Esto parece un chiste, ¿no? Y después que realmente la cultura del esfuerzo pues se diluye, porque eso de que el alumno pues lo tengamos que, como dice la noticia, tengamos que evitar los castigos y fomentar la motivación del alumno para que el alumno pase, eso en las palabras, en el lenguaje que nos venden, es muy bonito. Pero después en la realidad, no sé, como si yo, desde el punto de vista sanitario, que está ahora tan incandescente, pues le dijéramos al médico que tiene que motivar al paciente que va con una afección respiratoria porque es fumador empedernido, y el médico tiene que motivarlo para que deje de fumar. O, bueno, no sé hasta qué punto está la responsabilidad del médico en generar esa motivación y no en el propio paciente en ver que tiene una problemática. Claro. Tú has comentado que este es un proceso que ya viene de antes.
Sí. ¿Cuáles son los momentos concretos en los que tú podrías fijar que efectivamente ya se ve esa deriva hacia un teórico empeoramiento en la calidad de esa enseñanza? Básicamente con la entrada de la LOSO, realmente. O sea, estamos hablando del año 96, 97 aproximadamente. Cuando yo precisamente termino la carrera de matemáticas en el año 96, ya me encuentro yo ahí con los cambios en los que empieza realmente a implantarse la ESO, ¿vale? La educación secundaria obligatoria. Empiezan los cambios en los que los centros tienen que readaptarlos a la nueva organización, en la que ya va a haber centros de primaria que no llegan hasta el octavo de GB de antes, sino que el séptimo y el octavo de antes se convierten en primero y segundo de la ESO. Hay un tránsito incluso de profesorado que pasa hasta en secundaria en lugar de en primaria. Bueno, ahí empiezan los cambios, pero ya yo ahí no estaba, ¿vale? Yo ahí no estaba porque hasta el año 2008 no empiezo yo en la docencia. Pero veía desde fuera, desde el exterior, que sí estaba metido en el mundo de la educación, pero desde el punto de vista de clases particulares y tal, pues yo ya veía que aquello no cuadraba, que cada vez íbamos a peor. Cuando entro en 2008 y empiezo a avanzar, pues como que cada vez he ido viendo que vamos a peor. De hecho, he notado muy gradualmente que desde el año 2010, 2015 aproximadamente, 2015-2016, ahora, el nivel de exigencia mío en mi materia en niveles similares ha bajado una barbaridad. Claro, y ahí hay un problema. Emilio, igual mete la cuchara cuando quiera. Yo le quería preguntar, José, ¿cómo vives tú como profesor en el día a día esa sensación de que los alumnos para aprobar un curso deberían saber X y sin embargo, dice, bueno, ¿qué hago yo? ¿Apruebo a la gente? ¿No apruebo a la gente? ¿Eso cómo lo vive una persona que de algún modo tiene el ideal de formar personas en una materia determinada como son las matemáticas, en tu caso? Pues de alguna manera diría que sobreviviendo a la situación que se plantea, porque claro, tienes que jugar con el material, entre comillas, que tienes entre manos. Si tú intentas explicar cosas sobre contenidos que tienes que impartir o que ellos tienen que adquirir, que los alumnos tienen que adquirir, y tú ves que en el nivel de dificultad, pues te tienes que quedar en lugar de, no sé, si intentamos valorar, yo tengo que valorar un contenido, por ponerlo como un ejemplo, ¿no? Entonces, yo ese contenido lo puedo valorar con distintos grados de dificultad. Ya. ¿Qué pasa? Pues que me tengo que quedar en un nivel de dificultad cada vez más bajo. ¿Eso qué implica? Pues implica que cuando después el alumno va avanzando y va subiendo de nivel, pues va a ir con deficiencias. Va a tener deficiencias porque los niveles anteriores han sido más bajos, aunque los contenidos hayan dado. Aquí el rollo o el tema está en que los contenidos se dan y de alguna manera pues se intenta cumplir con lo que tenemos que hacer, ¿vale? Y cumplimos con lo que tenemos que hacer, pero claro, bajando el nivel. Sí, que luego no se exige que el alumno lo aprenda. Simplemente se imparte, pero no se le exige que lo aprenda. Sí, básicamente, y con las nuevas tecnologías y todo el tema este también, pues claro, hay muchos alumnos que te dicen, bueno, ¿y esto para qué me lo tengo que aprender? Si está aquí en internet también, si esto es que... ¿Vale? José, eso suele ser muy típico, ¿no? Aparte de para qué sirven las matemáticas, eso también es típico. José, eso no se lo hacen al de lengua normalmente, ¿vale? Precisamente esa pregunta que hacen los alumnos sobre para qué sirven las matemáticas me trae una reflexión, y es que no sé cómo lo ves tú, pero
Yo tengo la sensación de que la sociedad española no valora el conocimiento. O sea, aquí podemos estar admirando a un deportista que mete muchos goles los domingos, podemos estar aplaudiendo a un tenista, que está bien, son deportistas, el deporte lleva intrínsecamente unos valores nobles, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos de personas con conocimientos especializados en el área de culturas como la matemática, la física, no vemos en la sociedad una admiración hacia esas personas. ¿Eso se fomenta en la educación pública? Pues fomentarse se fomenta. Lo que pasa que, para mi punto de vista también, con el puntito ideológico que la política pone en la educación, porque Uy. no podemos obviar de ninguna manera. Uy, lo que ha dicho. A ver, eso te vamos a pedir que nos lo desarrolles. No lo desarrollo. Bueno, pues entonces. Sí, te vamos a pedir que nos lo desarrolles. Que lo desarrolles te vamos a pedir. Vale. Es que no podemos obviar que hemos podido tener adoctrinamiento en la escuela durante distintas etapas de la historia de España, ¿vale? La más reciente, antes también la teníamos adoctrinamiento desde un punto de vista religioso, bueno, pues como queramos verlo, ¿no? Pero el problema casi no es, para mi punto de vista, que haya adoctrinamiento desde algún punto de vista, sino que realmente es adoctrinamiento sin esfuerzo, sin adquirir capacidades, obviando muchos aspectos de integridad, de ser personas más íntegras, más con más capacidad, con más, ¿cómo lo expresaría? Con más Actitud crítica, una actitud crítica. Con más actitud crítica. Es como que realmente, de alguna manera, se van soltando cosas que son las que desde un punto de vista ideológico marcan las editoriales que están generadas o están en relación con los que gobiernan, porque tampoco podemos obviar que todo lo que hay en los... Ya vemos que lo que viene en los libros y todo eso, pues las editoriales están de alguna manera y relacionadas también con los gobiernos, y todo tiene su marco ideológico en relación con el gobierno. Yo particularmente veo la Agenda 2030 de Europa y del gobierno en este caso, que es uno de los pilares que están marcándose ahora. Eso lo veo integrado en los centros. Espera, José, te voy a pedir un favor, porque aseguro que hay muchos, yo desde luego lo he oído muchas veces lo de la Agenda 2030. ¿Podrías decirnos así por encima qué es exactamente o qué es más o menos lo de la Agenda 2030? Pues normativamente, yo no te sé, te soy sincero, y te mentiría si de dónde viene. Claro. No sé si parte de la ONU o de... No, de dónde viene, sino en qué consiste más o menos, es decir, cuál es el objetivo, qué es lo que se pretende llegado al caso del alumno en este caso. ¿Tenéis alguna referencia? Bueno, realmente es que el alumno tenga conocimiento sobre el tema del medio ambiente, el tema del reciclaje, el tema del cambio climático, el tema de la transformación digital, el tema de la digitalización, los temas económicos tal cual están montados, que lo mismo no son más adecuados, pero claro, se vende todo eso que son las patas, los simbolitos esos que vemos en el circulito tan bonito de colorines, eso realmente es lo que se intenta llevar a la escuela, porque no podemos obviar que si tú eres capaz de controlar a la población desde el punto de vista de la cultura,
tienes el control de la población. Sí, sí, Y sí. si tienes el control de la población, tienes asegurado el poder para el tiempo que quieras prácticamente. Fíjate, nosotros en el canal, sobre Sí. todo lo que insistimos es en enfocar los temas de los que hablamos desde la perspectiva de la libertad colectiva. Es decir, hasta qué punto un Estado, una forma de Estado que no es una república, es una monarquía de partidos, pero en la que no hay ninguna separación de poderes, en un momento determinado eso puede avanzar de una manera o de otra. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros denunciamos que sin esa separación de poderes, sin ese poder ejecutivo totalmente separado y hasta enfrentado al poder legislativo, no hay una forma de que no solamente que no tengamos una democracia, sino de que las cosas funcionen de una manera mucho más honrada moralmente y sobre todo económicamente a la hora de sacar adelante un país, y todo esto con unos jueces independientes. ¿Tú percibes en las temáticas que en un momento determinado, por ejemplo, asignaturas, antiguamente yo me acuerdo de sociales, yo no sé cómo se llamará ahora, pero en mi época eran sociales? Es decir, ¿tú percibes que realmente hay un interés en que el alumno acepte lo que hay ahora mismo en España y que de algún modo haga ese ejercicio de no pensar al que haces referencia, más que decirle, enseñarle a pensar, se le enseña qué pensar y sobre todo el qué pensar quizás no sea lo que más le beneficia? Completamente. Completamente. ¿Lo veis? O sea, ¿Lo veis en las temáticas? sí, sí. Además que yo, de alguna manera, os podría invitar al instituto en ciertos momentos y veríais cómo simplemente la decoración del instituto en todos los pasillos y todo eso ya te mete en el mundo. Ya te mete. Descríbenosla, por favor, José, descríbenosla. Bueno, ahora evidentemente como el 25 de noviembre es el día de la igualdad de género, creo que se llama. Yo es que hay cosas de esas que no es que no crea, que yo para mí pues no es que esté en contra de la igualdad, ni mucho menos, sino que para mí eso es, venden humo, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso ahora mismo está incandescente, ¿vale? Acabamos de pasar el Día del Flamenco. Dentro de poco vendrá el Día del Cambio Climático, dentro de poco pues vendrá. Y todo eso son actividades que se van realizando en los centros, ¿vale? Gestionadas por distintos profesores que se encargan de desarrollar una serie de programas que además están descritos o ofrecidos por un departamento de la Junta de Andalucía que ofrece todos esos programas para que los profesores desarrollen todo ese tipo de historias. Y entonces, bueno, pues ahí están las carteles, está esto, está lo otro. Bueno. Y esas actividades restan relevancia a las más técnicas o a las que han sido toda la vida las materias lectivas, matemáticas, lengua. Es decir, ¿le restan tiempo? No, tiempo no le restan, pero no hace falta que le resten. Si es que basta con que es realmente lo que tú has dicho antes. Como se implanta lo que deben saber los chavales, pues los chavales no acaban poniendo en duda nada de lo que se le dice. Sí, es que eso es como el padre que le dice al niño, ¿vale? Si el padre le dice al niño, esto es así, esto es así, esto es así, el niño adquiere esas creencias y esas creencias que adquiere el niño son muy complicadas de que el niño las modifique, porque están como parte del subconsciente del niño. Entonces, todo eso está metido en unas edades donde se habla del tema se me ha olvidado hablar no de igualdad de género, sino el tema de la transfobia, del racismo, en fin, de todos los temas. Y es que todos los temas que tú puedes tocar en la Agenda 2030 están de alguna manera o implícita o explícitamente aparecen. José, dime. Sí, una pregunta. ¿Cuál es la argumentación desde el punto de vista pedagógico para que los alumnos ahora puedan pasar de curso suspendiendo las asignaturas sin que las tengan que recuperar o aprobar en nuevos exámenes? ¿Qué es lo que persigue? ¿Qué mejora ahí la calidad de la educación? Bueno, según leemos la noticia, lo que intentan mejorar son los datos que nos ponen con un nivel educativo que de pena
en Europa. Entonces, como según dice la propia noticia, la propia ministra, van buscando pues que hay un fracaso escolar apabullante, que el abandono es también apabullante, y entonces, bueno, pues esos datos no pueden sostenerse. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Pues hay dos maneras de arreglarlo. Una, intentando que los chavales pues se esfuercen y cambie un poco el contexto en el que se tienen que mover los alumnos, y la otra, que es decir, venga, vamos a decirle a los docentes cómo tienen que hacer las cosas ahora, y ahora, pues en lugar de forzar los castigos y las malas maneras, pues lo que hay que hacer es motivar al alumno, darle más actividades, ofrecerle más alternativas. Básicamente lo que viene siendo generar procesos de aprendizaje no adquirido, de reforzar aprendizajes no adquiridos desde un punto de vista del lenguaje. Pues eso son frases súper bonitas, y desde el punto de vista pedagógico son frases súper bonitas, que ¿quién no va a querer reforzar al alumno para que adquiera los contenidos que el alumno no ha podido adquirir hasta el momento? Eso, ¿quién se va a negar? No se niega a nadie, eso es. Pero claro, ¿eso a base de qué? ¿A base de que el alumno eche todo el tiempo que no ha echado antes? ¿O que lo eche el profesor? ¿O que el profesor se lo haga al alumno? ¿O cómo va a funcionar la cosa? Porque realmente ahí lo que hay es lo mismo de lo que hemos empezado hablando al principio. Hay una bajada de nivel respecto de los contenidos. Es decir, yo puedo, para que lo entendáis fácil, yo puedo decir, voy a sumar números, no me voy a ir ni a números enteros ni a números raros, ¿vale? Voy a sumar números naturales. Entonces yo le puedo poner al alumno unas operaciones con 4 cifras, con 5 cifras, unas operaciones súper complicadas, o le puedo decir, súmame 1 más 1. Y el niño dice, 2. Contenido superado. Se ha terminado. Y eso no tiene luego una clara repercusión en la universidad, porque claro, cada vez salen estudios que acreditan que las universidades españolas tienen un nivel bajísimo a nivel mundial. ¿Cómo se produce esa transición de un alumno que no tiene absolutamente ningún amor por el esfuerzo a una universidad en la que, en teoría, una vez que termina la carrera, debería competir? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Entiendo que no es quizás lo que más te toca a ti directamente, pero lo que tú te hueles o te barruntas de lo que pasa después, ¿qué sensaciones tienes? Pues mira, te puedo contestar con algo que además me ha pasado recientemente, que hablábamos de que el primero de bachillerato cada vez se convierte más en un quinto de la ESO, el segundo de bachillerato en un sexto de la ESO, primero de carrera en un séptimo de la ESO, y así sucesivamente. ¿Vale? Y de hecho, pues curiosamente, yo ha habido años atrás, ahora mismo no estoy haciéndolo, pero años atrás he estado trabajando en una academia de universitarios, dando matemáticas, distintas asignaturas de matemáticas a universitarios. Eso lo dejé en 2013, pero ya en 2013, fíjate lo que te digo, antes te he dicho que de 2016 ahora ya había habido un cambio de nivel. Bueno, pues ya en 2013 se percibía en la academia eso de que ya estaba llegando la cosa, que los alumnos que llegaban, es decir, que en la universidad tenían que bajar también. Claro. Aparte de que, evidentemente, en la universidad también han aplicado pues, los métodos pedagógicos, la metodología y todo el rollo que nos piden a nosotros, y los modelos de evaluación. Porque, evidentemente, se empieza a contar en la universidad la asistencia a clase, aunque te quedes dormido. Se empieza a valorar más trabajitos, que es básicamente que te haga otro la actividad de la entrega hecha. Y así sucesivamente me puedo referir a un montón de situaciones, con lo cual, bueno, yo tengo compañeros de la universidad que me dicen esto yo no sé a dónde va a llegar. Pero claro, en la universidad, que además pagan, pues también tienen que aprobar algunos. Algunos tendrían que aprobar. Y más que en carreras técnicas, el problema es tremendo, porque tú vas a competir. España, en teoría, va a competir. Ya sabemos que en España hay una gran cantidad de turismo y todo eso, y que podemos formar maravillosos hosteleros o camareros, como se quiere llamar. Pero yo entiendo que
tenemos una parte técnica, en todos los países tiene que haber una parte técnica, tiene que haber una industria. ¿Qué nivel de competitividad sacamos de los chavales si a los 18 años, en lugar de hacerles caer a la realidad y decirles, mira, en la ESO te has estado en la inopia, ahora te tienes que poner las pilas? No, seguimos en la inopia hasta terminar la carrera. No lo sé, no sé cuál es tu perspectiva sobre eso. Si Pues tienes mira, algún... mi perspectiva es que además el otro día escuchaba a Marc Vidal, no sé si lo conocéis, al economista Marc Vidal, creo que es. Me suena, pero no. Pues bueno, pues el otro día le veía un vídeo en el que comentaba una cosa que me viene a colación de lo que tú indicas, que es que tenemos un poco la idea de que al final aquí en España esto es pues risa, cantar, pasárselo bien y se acabó. ¿Tú percibes eso en los chavales? De alguna manera sí, pero Ajá. después también tenemos que ser sensatos y certeros en que aquí hay gente un montón buena. Y me llama mucho la atención lo que decía este hombre el otro día en un vídeo, de que hablaba del sector agrario, el sector primario, que aquí está dejado de la mano de Dios, pero nos comparamos un poco con Marruecos en relación a que la mano de obra barata y tal y cual, pero también ponía como dato que Holanda había tenido un proceso de robotización del sector agrario impresionante en los últimos 15 años y que precisamente los robots que usaban en Holanda para que fuera uno de los mayores exportadores de productos de Europa, lo habían hecho en Huelva. ¿Vale? Entonces, yo creo que con eso te contesto. Y tú dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Que es que aquí no hay gente buena? Pues sí, hay gente buena, pero claro, dice, ¿podría haber más gente más buena? Pues sí, pero claro, si hubiese más gente más buena, mi teoría es que los chorizos esos que tenemos aquí arriba no estarían. Habría eso, pues, gente buscando la libertad política colectiva y ser libre desde el punto de vista político. Oye, acabas de citar a esos chorizos. Al final, cuando en un Estado no hay una libertad política colectiva, siempre esas oligarquías siempre hacemos referencia a los grupos económicos que de algún modo influyen sobre los partidos para que esos partidos tomen medidas que les beneficien a esos grupos. ¿Tú notas que en el sistema educativo, por lo menos la parte que vives tú, eso de algún modo se permea al sistema? Es decir, o de algún modo tú ves que la organización ahí funciona de otra forma. No, básicamente también se mete ahí, porque ¿También? la organización claro, también. De hecho, hicieron, creo que es un decreto que tuvo mucha polémica en 2013, me parece, o 2010, no estoy seguro ahora mismo, que era el que cambiaba el reglamento orgánico de funcionamiento de los centros. Y entonces se le daba un montón de poder al director, que por cierto después lo elige una comisión de estas típicas de las que están los cuatro guays que van a elegir al que ellos quieren, ¿vale? Básicamente, para que lo entendamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final eso genera, para mi punto de vista, que tengamos, por lo menos yo hablo de lo que conozco también, ¿vale? Entonces, yo lo que conozco en mi alrededor es que hay un montón de centros donde hay un montón de equipos directivos que están, pues, no sé, un montón de años, las mismas personas, la misma gente, no hay una rotación, no hay un cambio. Endogamia, ¿verdad? Claro, no cambia. Es la misma estructura que tenemos arriba, para mi punto de vista, se traslada a los centros. Y los centros son una prolongación de la política que hay arriba, básicamente. Sí. De hecho, eso mismo que tú estás diciendo, lo denunciaba Antonio García Trevijano. Don Antonio, así como por una parte decía que el sistema educativo que había en el franquismo, Antonio era un antifranquista puro y duro, decía que el sistema educativo era tremendamente valioso, válido para el alumno, es decir, realmente se formaba bien o se instruía bien al alumno. En la universidad siempre denunció esa endogamia en la que las cátedras estaban predecididas porque había esa especie de cúpula en cada centro, en este caso en el universitario, en el que se tomaban las decisiones. Y por lo que tú estás transmitiendo, se ha conseguido que también en los centros educativos previos también haya ese tipo de camarillas que son las que colocan directores y crean esa especie de ámbito de influencia en el que mandamos nosotros y de aquí no sale ni entra nadie, algo así. Sí, realmente hace poco también apareció una noticia de
de la politización de la inspección educativa, ¿no? Si no recuerdo mal, y bueno, y dice, bueno, la politización de la inspección educativa, la politización de los centros, pero bueno, sí, vamos a ver, pero si es que hay muchos directores o muchos equipos directivos o personas que están en equipos directivos que lo que van buscando es estar un montón de años para llegar a la inspección educativa y después acceder a la política. No. Y de hecho, vale, en fin, no voy a citar nombres, pero conozco a gente que está, pues eso, dentro de los propios partidos políticos y de directores y tal y cual. O sea, que eso... Oye, una cosa, ahora que has citado los partidos políticos, ¿tú notas cada vez que hay, sabes que, bueno, cada X años aquí elegimos al dictador que nos va a mandar en los siguientes 4 años? No, en realidad no elegimos a nadie, simplemente es que, bueno, esas listas de partidos que elegimos nos da la sensación de que estamos nosotros decidiendo. Pero PSOE, PP, el que sea, ¿tú notas que cada vez que cambia un partido, ese partido trae su nuevo sistema educativo? Es decir, a partir de ahora 2 más 2 van a ser como yo lo diga y cosas por el estilo. ¿Notas eso? Eso no lo he llegado a notar tanto. Igual que una cosa a la otra. Eso no lo he llegado a notar tanto porque realmente, claro, podría de alguna manera haberse interpretado que, por ejemplo, por centrarnos en lo más reciente, ¿no? En que ahora estando el PP aquí en Andalucía con Ciudadanos, pues se podrían haber generado una serie de cambios en algunas historias. Yo no he notado ningún cambio. Fijaos, no sé. Porque yo no sé, Emilio, cómo lo ves tú esto, pero eso suena mucho a socialdemocracia. Es decir, obviamente la formación no debe tener ideología nunca, está claro, pero sí es cierto que tú, siendo de un partido o de otro partido, considerarás más importante primar unos aspectos de la educación u otros, salvo que seas la más pura de las nadas. Es decir, la socialdemocracia en la que lo que importa es atender a esa Agenda 2030 que nos ha hecho referencia antes José, porque eso es lo que de algún modo viene de fuera que tenemos que atender. No sé, Emilio, lo que tú piensas a este respecto. Bueno, que tiene su lógica que no exista un cambio que contraste entre un partido y otro en cuanto a la calidad, porque los dos lo que van a hacer es ir empobreciendo la calidad, ya que quieren ser complacientes con la parte más mediocre de la sociedad, porque claro, recordarle a un padre que tiene el deber de tutelar la adecuada formación académica de sus hijos, de que cumplan con los objetivos, que rindan en clase, que vayan aprobando la asignatura conforme al criterio, quieras que no, estás dándole un giro radical a la actual dinámica. Hace poco me decía una profesora compañera tuya de un centro, de un instituto, me decía que su impresión era que era una permanente involución en la que estábamos metidos, ¿no? Que en vez de... Lo lógico sería que con el paso de los años la educación fuera mejorando, nos quedáramos con aquello que aporta a la enseñanza de nuestros alumnos y desecháramos aquello que no funciona. No, pero es que aquí lo que vamos es desmontando estructuras para ir siendo complacientes con un electorado que además no valora el conocimiento. Pero yo te quería preguntar, José, ¿esto cómo se refleja en los profesores vocacionales? Pues... ¿Cómo afecta? Quiero decir, ¿cómo afecta a un profesor vocacional? Hombre, yo lo digo desde mi punto de vista, pues afecta de alguna manera doblegándote y sobreviviendo a la situación. Pues entiendo que igual que los médicos en todo esto que están viviendo, habrá médicos que están viviendo esta situación y dicen, pero esto qué es lo que es, pero es que al final tienes que comer todos los días. Entonces, claro, dice, bueno, a mí me encanta lo que yo hago. Yo dejé un trabajo en el que estaba y porque quería ser docente, lo tenía clarísimo. Y me encanta lo que hago, me encanta lo que hago. O sea, para mí es una pasión. Pero claro, entiendo también que las limitaciones están y que no puede uno ir luchando contra corriente porque al final al final el que se lleva el disgusto es uno mismo en sus carnes. Entonces, bueno, pues tienes que intentar. Es como si la estructura premiara al profesor simpático, complaciente con el alumno, ¿no? El que no pide criterios y el que no se complica mucho la vida a la hora de exigir rendimiento académico, y el profesor que quiere cumplir con unos criterios de exigencia
de rendimiento, ¿se le complica la vida en un centro de enseñanza? Bueno, hombre, complicarse la vida a lo mejor no exactamente, pero de alguna manera sí, sí recibes como... Ten en cuenta que, por ejemplo, si yo estoy con... no voy a hablar de mi materia, ¿vale? Para que no se piense en plan... O Vamos a sí, imaginarnos... o sí. O sí. Bueno, pues hablo de mi materia. Si en mi materia, por ejemplo, yo llego a una evaluación o un curso en el que tengo un 20% de aprobado y hay otra materia en la que, o el resto de materias están todas en torno a un 45, un 50, pues evidentemente el que de alguna manera tiene un problema soy yo. Por lo menos así lo ve, así se ve. ¿Vale? Así se ve, ¿no? Así se ve, claro. Por eso digo, eso es muy importante. Es decir, que en lugar de plantearse el centro, por poner el ejemplo, que tiene la suerte de tener un profesor de matemáticas que es exigente, lo que se plantea es que tiene otro profesor que es muy bueno y a ti te suspenden porque es muy malo, cuando a ti te resultaría muy fácil aprobarlos a todos para quedar bien si fueras un irresponsable. De alguna manera sí, claro, pero ahí entra ya la conciencia de cada uno y el decir, bueno, pues sí, voy a intentar que los alumnos pues se pongan hasta donde yo pueda las pilas y bueno, y aunque tenga que intentar hacer encaje de bolillo, pero de alguna manera el sistema te señala, además desde arriba, no desde la dirección ni siquiera del centro. Que no es cuestión de que los directores en este caso estén pendientes de ese tipo de cosas, no voy a eso, sino simplemente al hecho de que de alguna manera, ¿qué es lo que resalta? Pues resalta que aquí hay todos profesores más o menos tal, y aquí hay un profesor que dice, bueno, ¿y este qué pasa? ¿Este por qué? Bueno, pues entonces, claro, es como se pone el punto en el que en este caso no está consiguiendo lo que el sistema quiere que sea. En realidad eres tú quien está haciendo eso, porque eres tú el que está exigiendo. Tú podrías bajar el nivel de exigencia, como antes nos has explicado, y entonces sí estarías consiguiendo lo que el sistema quiere, pero sacando burros, rebuznando para el curso siguiente, cosas así. Claro, pues por eso digo que al final te ves implicado en esa tesitura en la que dices, bueno, no sé, es como a lo mejor en otras profesiones, y es que al final dices, hombre, dentro de tus principios, pues intentas cumplir con los principios a lo más posible, pero claro, hay momentos en los que dices, bueno, ¿hasta dónde? Pues si me tengo que intentar bajar un poquito, bueno, pues en vez de bajar 3 puntos de nivel, voy a intentar bajar 2 o voy a intentar bajar 1. Y ahí, pues, en vez de quedarte en un 20% de aprobado, pues dices, bueno, pues subo a un 40. Claro, ya no es lo mismo que haya un 40, que yo tenga un 40 y los demás tengan un 60, a que yo tenga un 20 y los demás tengan un 40. ¿Me entendéis? Sí, sí. La relatividad, ¿no? Entonces, claro, es que ahí es donde saltan las alarmas. Porque es como, ¿esto qué pasa aquí? Un 20, un 10, un 15%. ¿Qué rollo es? Aquí hay esto es una clase de 25 o de 30 y han aprobado 5. ¿Esto cómo va a ser? Esto no puede ser. Entonces, sí, claro, sí. ahí donde... Sí. Antes has citado la frustración de los médicos a la situación actual, ponías el ejemplo, y nos has recordado un poquito la peculiar situación que estáis viviendo ahora en los centros educativos con la actual situación sanitaria. ¿Cómo lo estáis viviendo? Cuéntanos de algún modo tu experiencia, cómo se está llevando todo eso, si realmente lo que se dice que hay que hacer es lo que realmente se puede hacer, porque entendemos que haréis todo lo que podéis, pero al final igual faltan medios o faltan recursos. ¿Cómo lo estáis viviendo, José? Pues yo pienso que es la locura y la incongruencia y el hecho de que te dicen hay que hacer esto, pero no hay posibilidad de hacerlo. Entonces tú dices, bueno, y entonces, pues entonces, no sé, ¿qué es lo que...? Ponnos un ejemplo. Un ejemplo, bueno, pues vamos a ver, si te pongo un ejemplo muy sencillo, hablan de cierta distancia de seguridad, ¿no?
Bueno, pues las distancias de seguridad no se pueden cumplir, pero bueno, no importa. Incongruencias como esa. No, Pues, no, espera, vamos a seguir con esa incongruencia. Es decir, la distancia de seguridad, por poner ejemplo, no. ¿Cuál es, sabes la distancia concreta, que imagino que lo sabes, cuál es la que en teoría deberían guardar los alumnos? Más o menos. según tengo yo entendido, lo último es 1,20, me parece, ¿no? 1,20. 1,20. Vale. Y eso Bueno, no se puede hacer porque no hay espacio físico para una clase en la que hay esa separación, ¿verdad? claro, yo tengo clases donde los niños se sacan el codo y se tocan unos con otros. Ahí no hay 1,20 que yo sepa. Y eso ha continuado así, es decir, con esa cercanía durante toda esta etapa de situación así. El año pasado estuvimos en una situación en la que los niños venían un día sí, un día no. Claro, eso generó un follón. Un día sí, uno no. Perdona que te tire de este Sí, hilo, sí, pero... sí, eso, bueno, a ver, ¿cómo es eso de un día sí, uno no? el paréntesis del año pasado, eso fue de órdago, porque claro, el año pasado había que salvar los papeles, aunque tuviéramos todas las medidas sanitarias incongruentes de sal, no sal, de ahora sí, ahora no, en fin, bueno, es que no quiero entrar en las incongruencias del tema sanitario, porque entonces ya para eso estuvo Luis de Benito la semana pasada o la otra, ¿no? Sí. Pues esas incongruencias... Nuestra censura nos costó. Ya lo sé. Pues, enhorabuena por ello. a todos. Entonces, pues eso se traslada a que no se sostiene no se pueden aplicar las medidas que es completamente incongruente. Esta gente se inventa unas medidas que saben que no se pueden cumplir, pero aún así dicen, bueno, no importa, las ponemos. Y ahora ya que cada uno se apañe como pueda. ¿Y ese se apañe? Te cuento, yo había oído que en algunos centros había una especie de aparatos con filtros EPA de algún modo para pues mejorar la calidad del aire a la hora de... ¿Ese tipo de cosas las habéis visto vosotros? O eso en la tele. Yo lo he visto en la tele. En la tele. Yo tampoco lo he visto en la tele, pero bueno. No, eso que lo vamos a ver en los centros. En los centros que yo conozco, están las ventanas abiertas, las puertas abiertas. Tú estás escuchando el de la clase de al lado. Claro, el de la clase de al lado está tocando música o está haciendo una actividad y tú estás escuchando la actividad del otro mientras está haciendo un examen o yo qué sé, o adivina. ¿Y en invierno? ¿Cómo? O sea, bueno, yo no sé si pues en la zona en invierno vienen los alumnos hasta con manta. ¡Ay, la madre del cordero! Claro, hombre, si el alumno tiene frío, ¿por qué va a hacer? Pues se trae una manta y ya está. Hombre, yo como normalmente estoy dando clases de pie, dando vueltas, interactuando con los chavales, pues la verdad es que no me hace falta la manta. De hecho, a mí me suelen conocer como el profe de la bata, porque llevo la bata desde hace un montón de años. Como los de antes, ¿no? La bata blanca esa de la tiza. Bueno. Que claro, yo creo que la usabais para que no se notara la mancha de la tiza, que no sé si seguiréis usando la tiza. Exacto. Ahora es la de la tiza y la de los rotuladores. Bueno. Y como yo digo, para llevar todos los cacharros, ¿no? Todas las cosas. Exacto. Entonces, la calculadora y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final... Sí, que la teoría es maravillosa, pero que no hay manera de cumplir esa normativa. Exacto, básicamente. Eso, Alberto, eso me recuerda a la filosofía del como sí que contaba Antonio. Hay que hacer el como si se estuvieran cumpliendo las normas, como si todo estuviera correctamente. Exacto. Claro, fíjate, José, es que eso nos lleva a un razonamiento incoherente en nuestro día a día. Y para un matemático, yo te pregunto, ¿baja el rendimiento, baja la capacidad de nuestros alumnos a medida que van pasando los años a la hora de ejercitar el razonamiento matemático? Porque claro, si nos llevan a vivir en la incoherencia, que es donde nos meten, nos obligan por otro lado a tener que no plantearnos cuestiones lógicas. Si es que me estás diciendo una cosa y haces la contraria y todos están a gusto, es que es una especie de... Claro, eso excluye lo lógico, ¿no? Y las matemáticas se basan en la lógica o en gran parte, supongo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo percibes tú en el rendimiento del alumno? ¿Eso puede crear una dificultad o...? Vivimos en la incoherencia permanente y el alumno acepta lo que vamos haciendo y ya está. Y hay alumnos que yo creo que ni se lo plantean siquiera, porque hay aspectos que toca uno con los alumnos donde dice, bueno, pues
No, y después, desde el punto de vista matemático, pues digamos que los ejercicios y los problemas que se plantean en muchas ocasiones son metódicos, son en los que realmente tú no introduces mucha, ¿cómo diría? Deducción. Mucha, mucha lógica, ¿vale? Sino más metodología y procedimiento, ¿vale? Entonces, porque si metemos ya aspectos de razonamiento más lógico y de razonamiento crítico y tal, y de ser capaz de ante varias circunstancias o varias soluciones que me puede ofrecer un problema, cuál tengo que elegir, porque realmente me tengo que ir otra vez al principio y al planteamiento, a leer de nuevo el problema y a ver que hay un dato en el problema que es el que me dice que tengo que tomar la solución, entonces ya apaga y vámonos. Eso es nivel 5. El nivel del 1 al 5 es nivel 5. Y ya hemos dicho antes, o ya he comentado antes, que no podemos irnos al nivel 5. O sea, es que los alumnos automáticamente se saltan así, se encienden como los demonios. Y entonces, claro, tú dices, uy, tengo que salir corriendo de la clase. Claro, les estás traumatizando. Efectivamente. Sí, sí, sí. Esa es la clave. Claro, y tú te preguntarás, querido oyente, te preguntarás, dirás, bueno, ¿y esto por qué estáis hablando de este tema tan en tono negativo? Fijaos, cuando a los chavales, más que enseñarles a pensar, se les enseña qué pensar, en cierto modo también se les está enseñando qué no pensar. Y si no se les está inculcando un espíritu crítico que de algún modo les ayude a hacerse preguntas, esto no puede cambiar. Es imposible que si el propio Estado, que además es el más interesado en que nada cambie, anula la capacidad de pensar de los chavales que van a ser el futuro, el Estado se está retroalimentando. Está cristalizando una forma corrupta de Estado en la que esto no puede mejorar de ninguna manera. Y ahí están los más interesados, los que están arriba. No solamente esas oligarquías económicas que en un momento determinado tienen el poder sobre el país, sino los partidos que ejercen de mamporreros del poder en función de esas oligarquías económicas y que en la medida en que no quieren ser usurpados en su posición de partido, hacen que los chavales no piensen. No penséis, no os preguntéis nada, yo quiero seguir aquí. Esa es la razón por la que era tan importante hoy la presencia de José para que nos explicara un poquito cómo el sistema educativo anquilosa completamente cualquier capacidad de que puede evolucionar una situación política en un país. Hemos hablado de muchas situaciones técnicas, pero sobre todo la capacidad crítica que no se fomenta en el sistema español impide que efectivamente haya un salto cualitativo en cuanto a eso. Tú tienes esa percepción, ¿verdad, José? Yo no sé si lo que yo estoy diciendo te suena o no te suena. Sí, completamente. De hecho, el otro día escuchaba una frase que decía, pervierte el lenguaje y pervertirás la idea, permite la idea y pervertirás la concepción del mundo de tus súbditos. O sea, es básicamente lo que tú has dicho. Es la perversión. ¿La perversión de qué? Pues la perversión de los pensamientos y de las ideas que tenemos que trasladar a los alumnos para que realmente se planteen qué sí y qué no, y que haya algo más. Y sin embargo, ¿no? Sin embargo pues esto es lo que hay, te lo metemos con cucharilla, ¿vale? Y además desde pequeñito te vamos metiendo con cucharita y esto es lo que tienes que pensar, esto es lo que tienes que pensar, esto está muy bien, esto está muy bien, esto está muy bien, y es lo que tú acabas de decir, básicamente. Oye, y una cosa, ahora que lo dices, como lo estás comentando, se me ocurre, porque nosotros solemos denunciar mucho el consenso. Tú ya sabes, además, ese problema que hay con el consenso, es decir, si no piensas como todos los demás, de algún modo eres el apartado del grupo. ¿Tú tienes esa sensación entre algunos de tus alumnos que, por ejemplo, en un momento determinado quizás hayas visto que, bueno, pues no está igual en el consenso, si hay esa especie de reacción grupal en la que ese está como fuera? Es decir, ¿tienes esa sensación que al alumno de algún modo se le inculca que tiene que estar dentro de ese consenso y no pensar diferente? Completamente, respecto de muchos aspectos. Sí, ¿eh? Y con las medidas sanitarias y todo esto, mucho más. O Claro. sea, esto de las medidas sanitarias, en todos los aspectos, en todos los sentidos, ha resaltado, ha realzado muchos de esos detalles. O sea, es como que ha generado que salgan las, entre comillas, ovejas negras o
bueno, como le quiera poner nombre, ¿vale? Sí, sí. Eso salta a la vista. O sea, ahora ya es que ya no tengo que preguntarte por algo. Ya rápidamente, nada más que verte, ya digo, uy, Una pregunta. aquí hay un divergente, como yo suelo decirle a los alumnos. Digo, sí, chicos, los divergentes. José, ¿y tu Dime. inteligencia de matemático qué te dice? ¿Qué solución hay a esto? Uf. Pues no sé, quiero ser positivo, pero lo veo complicado porque soy de la opinión tuya por otros programas que he escuchado, de que hay que generar un cambio de hegemonía cultural en todo esto para que esto funcione o para que esto pueda tirar para adelante. Y yo pienso que aquí llevan un trabajo de 45 años ya, con unos objetivos súper claros respecto de lo que pretendían y pretenden. Y entonces, claro, cambiar todo eso no es sencillo. No es sencillo porque es lo que hemos comentado antes, o lo que comentaba antes, que esto está metido en la base de las creencias del subconsciente de los chavales. Entonces, ¿tú ahora cómo retocas todo eso? Eso tiene que pasar tiempo. O sea, Oye, esto hay que tener mucha paciencia con esto. y el cambio tiene que empezar por otro lado, que es la sociedad civil, porque obviamente el Estado no va a corregir, ni va de Claro. repente a decidir de la noche a la mañana que va a fomentar el pensamiento crítico entre los alumnos. Me hacía mucha gracia antes cuando hablabas de los profesores y decías tú, José, que ahora ya como que se estila el profesor guay. Pues es que realmente, fijaos cómo esa frase de que los pueblos tienen la religión de sus reyes es fantástica, porque el Fantástica. campechano ha generado una cultura de profesores campechanos. Es decir, o sea, no hay absolutamente ningún grado de enfrentamiento a la mediocridad. Es tremendo. Sí, Así es. Tremendo. completamente. Pues Pues nada, Emilio, ¿qué se te nada, ocurre? Que nada, se te quede en el yo tintero. aprovechar ya, si vamos a acabar pronto, quiero antes de nada dar las gracias a José precisamente por venir a nuestro programa, ilustrarnos en cuanto a lo que es el día a día de un profesor de matemáticas, un profesor de la ESO en un centro escolar o educativo, y animarle a que venga a otros programas otras veces más, que nos siga guiando desde el punto de vista matemático por el camino de la libertad. José. Sí, yo me uno y es más, fíjate, lo que acaba de decir Emilio es una idea fenomenal. Si tú ves, y aquí ya te vamos a tomar la palabra sin que nos la des, si tú ves en algún momento que hay algún aspecto educativo importante o alguna normativa, por ejemplo, como esta noticia a la que hemos hecho referencia antes, que creas que sea de interés, oye, será un placer enorme que nos puedas ilustrar desde con tu experiencia del día a día. Así es que eso. José, mil Yo, gracias. nada, gracias a vosotros por contar conmigo, que, en fin, eternamente agradecido a que hayáis podido contar con mi presencia en el programa, es un orgullo. Y bueno, a vuestra disposición para lo que necesitéis, y aquí estoy. Pues nada. En la lucha de la libertad política colectiva, que camino nos queda. Sí, sí nos queda así. Pero bueno, lo haremos con vosotros. Así es que, chicos, para que veáis, oye, lo que hemos traído últimamente os traemos de lo bueno, lo mejor, lo superior. Hoy con José, el otro día tuvimos también todo lo que tiene que ver con la situación sanitaria, que no podemos decir las palabras. Y sí que es importante que todos vuestros comentarios nos los pongáis en la caja de comentarios. Si os habéis visto de algún modo ilustrados por lo que habéis visto, le dais para arriba, decís no estoy en nada de acuerdo en cómo lo habéis enfocado, le dais para abajo, pero sobre todo suscribíos, volved, y si en algún momento creéis que tenéis una idea que se pueda plantear aquí, dejádnosla ahí, que la comentaremos cuando tengamos el momento para desarrollar todo ese tipo de inquietudes. Emilio, José, que ha sido un placer, que Igualmente. es una maravilla Igualmente, estar con vosotros. un Seguimos abrazo. bien. Un Fuerte abrazo, abrazo. amigos. Un abrazo. Chao.